Este tema que nosotros hoy vamos a tener es el tesoro de la palabra de Dios. Lo más valioso que nosotros podemos buscar, y afanosamente también, es la palabra de Dios. Es el más grande tesoro, porque todo tesoro que podamos tener en la tierra, dijo Jesús, que aquí ladrones hurtan, que aquí se corrompe, que se acaba. Pero el tesoro de la palabra de Dios, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a buscar, para comenzar, Mateo 13, versículo 10. En Mateo 13, Jesús está hablando de varias parábolas acerca de la palabra de Dios. Todas las parábolas que ahí menciona Jesús en Mateo 13 son de la palabra de Dios. Está la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del campo también. Está hablando de la perla de gran precio del campo, que el tesoro que encontró un hombre en un terreno y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. La perla preciosa que encontró un hombre también y vendió todo para adquirir. Ahí se está refiriendo en todo tiempo Jesús al tesoro de la palabra de Dios. Sin embargo, los discípulos de Jesús, dice Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y en el versículo 11, Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Imagínense qué tristeza, eso es algo de verdad terrible, porque esto es algo que tiene repercusiones eternas. A muchos no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Por eso son misterios, porque están ocultos para muchas personas. Si nosotros volteamos aquí a nuestro alrededor, cuánta gente, a todo alrededor, pero un día se van a enterar de alguna manera, tal vez no en esta vida, sino en la que sigue, que hubo palabra de Dios, se dijo aquí, y va a ser demasiado tarde. Pero porque no les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero a nosotros, la iglesia, los que estamos aquí, ¿cómo no gozarnos? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Que a nosotros sí nos es dado saber el misterio del reino de los cielos. Esto es algo muy hermoso, y cuánta misericordia nos ha tenido Dios para que hoy estemos escuchando el misterio del reino de los cielos. Yo les decía hace mucho tiempo en una predicación, cuántos allá abajo en el infierno están anhelando haber pasado cerca de una iglesia y haberse metido. Se están arrepintiendo eternamente por no haber pasado su tiempo mejor en la iglesia y escuchando la palabra de Dios. Y Jesús les dice en el versículo 16 también: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Somos más que bienaventurados por lo que estamos viendo cuando leemos la palabra de Dios, y nuestros oídos cuando estamos oyendo. Considérese, hermano, de verdad, más que bienaventurado, más que dichoso, porque está oyendo algo. Y Jesús dijo ahí más adelante, ¿no? El versículo
los versículos siguientes, porque muchos justos del pasado desearon, muchos profetas y justos, fíjense, desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen. Porque este tiempo, pues es de los tiempos el mejor, que nosotros tenemos completa la palabra de Dios. Los profetas y justos de antigüedad, como Moisés, Elías, como Abraham, no tenían, no supieron y deseaban vivir en nuestros días. Ya ves, nosotros nos hace un poco fácil menospreciar esto, que ahorita vamos a hablar de lo que es despreciar, el desprecio a este tesoro de la palabra de Dios. Bueno, dice 1 Corintios 1:18. Busquemos 1 Corintios 1:18. Hermosos versículos, y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El mismo poder de Dios está en su palabra. Nosotros somos transformados por su palabra, somos lavados por su palabra, renovados, regenerados, restaurados, renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todo eso, ese poder de Dios está disponible en la palabra de Dios. Pero ¿qué se necesita para que sea efectivo este poder de Dios? Nuestra obediencia. Y es un aprovechamiento, así lo menciona mucho la palabra de Dios. Me llamó la atención de esa palabra, el provecho. Es cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios, sacamos provecho de eso. La palabra de la cruz, el que Jesús haya muerto en la cruz y haya resucitado. ¿Cuántos hombres? Cuando Pablo estaba en Atenas, dice la palabra de Dios, estaba predicando: miren, ustedes tienen muchos dioses. Incluso ahí dice que habían puesto un altar para un dios, por si se les pasaba algún dios. Estaba vacío estaba ese altar. Y decían: para el Dios no conocido, que todavía no conocemos. Y Pablo les dice: yo les vengo a predicar de este Dios que ustedes no conocen, el cual hizo la tierra, el cielo, todo lo que hay ahí. De una sola sangre hizo todo el linaje de la tierra. Y cuando les habló de la cruz, de la resurrección, todos comenzaron a burlarse. Así es, lógicamente. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No la van a valorar nunca. No se van a dar cuenta jamás del tesoro tan grande que es la palabra. Y no la van a valorar. Y yo siempre les digo, incluso los que les gustan los versículos de bendición, ¿no? Porque hay muchos que le ponen ahí a los versículos: amén. Dios te va a bendecir, Dios te va a... Claro, y es así, pero antes se necesita una obediencia, se necesita una vida de santidad, de integridad, para que esto sea efectivo. Todos queremos a Jesús como nuestro Salvador, pero pocos a Jesús como su Señor, el amo y Señor de nuestras vidas. Para el aprovechamiento de la palabra y para atesorarla, que sea nuestro tesoro, ¿qué se necesita? Dejar todo. Dejar todo por la palabra. Estar dispuestos a sufrir por la palabra. ¿Recuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina?
¿Cómo? ¿Se tiene que sufrir? Sí, es sufrimiento atesorar la palabra. ¿Por qué? Porque se va a doler la carne, va a sufrir. Nuestra carne va a sufrir mucho. Nuestra vida, en pocas palabras, porque va a requerir obediencia, va a requerir mucho empeño en estudiar la palabra y empezar a obedecerla y a quitar nuestros gustos por la obediencia a la palabra de Dios. Ahí en el versículo 21 también, donde estamos, 1 Corintios 1:21, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No es por lo que sepamos nosotros humanamente que vamos a conocer a Dios. Es imposible que nuestro conocimiento humano lleguemos a conocer la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es totalmente diferente a nuestra sabiduría que pudiéramos tener. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría o mediante su sabiduría. Y dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto dice Pablo, por la locura de la predicación. ¿Por qué es locura? Porque se debe de creer en algo que no se ha visto. El apóstol Pedro mucho dice: bueno, nosotros sí lo vimos. Nosotros sí vimos cuando Jesús se cambió sus vestidos y se volvió resplandeciente, blanco. Eso nunca se le olvidó a Pedro. Y dice: y cuando oímos la voz, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Pero yo oro para que ustedes alcancen una fe igualmente de preciosa como la nuestra, dice Jesús. Nosotros somos primicias. Dijo el apóstol Pedro. ¿Qué nos estaba queriendo decir? Que tenemos que creer como ellos, que sí vieron a Jesús. Nosotros creemos en Cristo y todo es por fe. Todo es por fe, ¿no? La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Y por fe hemos recibido a Cristo, por fe andamos, no por vista. Todo lo que aquí hacemos pareciera que no hay recompensas, tal vez, ¿no? Porque no va a haber recompensas prontas. Las recompensas se ven después, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que debemos de aprender a sembrar y a esperar. Que miremos cómo aquel sembrador espera hasta que venga la lluvia y después vendrán los frutos. Así es para nosotros. ¿Qué pasa cuando no hay obediencia a la palabra de Dios? La cual es necesaria para que sea efectiva la bendición de la palabra, Miren, en 1 Tesalonicenses 1:8 nos dice cómo va a venir Jesús. ¿Cómo va a venir Jesús? Esto es en la segunda venida. Recuerden que la palabra de Dios nos revela que Jesús viene primero por su iglesia en el arrebato. Y después un evento separado es la segunda venida de Cristo. Y aquí dice en 2 Tesalonicenses 1:8 que vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocieron a Dios ni obedecen el evangelio. Yo les decía, por eso es tan grave y tan triste. Y dice el versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición.
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lo cual pues es algo muy triste, muy fuerte. Pero por eso nosotros, ahí está la iglesia, que es la luz, que es la sal de la tierra, que la iglesia está para dar testimonio. Tendremos un día que estar de frente del Señor. ¿Y qué nos va a decir Él de nuestro testimonio? Porque Él lo sabe, ¿eh? Con tu testimonio, ¿a cuánta gente influenciaste? Nos va a decir. Es por eso que la obediencia a la palabra de Dios para nosotros debe ser un esfuerzo grande. Imagínense lo que nos está diciendo acá. Sufrirán pena de eterna perdición. No es una perdición de un rato nada más, es eterno, excluido siempre de la presencia del Señor. Por lo tanto, no debería de haber por lo menos una oración. Si no podemos, o si nos da todavía miedo, temor, hablarle a las personas, por lo menos orar. Eso sí podemos. Claro. En Jeremías, miren, Jeremías 6:10. Ustedes saben que Jeremías desde muy joven empezó a servir a Dios. Y él empezó a predicar y resulta que nadie lo quería escuchar. Sus mismos amigos le empezaron a tender trampas para quererlo matar. En Jeremías 6:10, Jeremías triste, enojado incluso, porque Dios le dice después: enójate fuertemente, muéstrame tu enojo, le dice. Ahí lo vemos, Jeremías 6:10. Le dice Jeremías al Señor: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. Esto se daba cuenta Jeremías. Y ahí el versículo 11, a ver qué le dice Dios. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme. Uy, tremendo, ¿eh? Pero dice: ¿a quién le voy a hablar y a quién voy a amonestar? Y esto le ha pasado seguramente a todo predicador y a todo pastor. A todo aquel que a veces se pasa su tiempo yendo a visitar a las familias, a darles un estudio, y de repente ya no quiero nada. Pero Dios tiene el tiempo. Lo importante es que la palabra es una semilla y en su tiempo dará fruto. Eso es lo precioso. Y no se debe desanimar. No nos debemos desanimar como Jeremías. Debemos nosotros seguir adelante y haciéndole. Cuando dice aquí sus oídos son incircuncisos, se refiere a sus oídos son inmundos. Sus oídos están tapados, cerrados por la maldad, por la inmundicia. Porque por eso es que desprecian, ¿verdad?, la palabra de Dios. No pueden escuchar, no aman la palabra de Dios, decía Jeremías. Veían la gente ahí a Jeremías gritando en las calles,
cerraban sus puertas de sus casas, ventanas y todo, y en ese tiempo no tenían electricidad ni estéreo, sino seguramente le subirían el volumen, ¿eh? Para no escucharlo. Y nosotros lo que diéramos por tener un Jeremías en este tiempo, ¿no? ¿Qué tal? Pero así es, así es. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere ese tesoro? Como Isaías decía, a todos los sedientos, a todos los hambrientos, vengan y compren sin dinero y sin precio, porque es gratuita la palabra, está para todos está la palabra. Pero nosotros sabemos si la atesoramos o la despreciamos. Si para nosotros es valiosa y la amamos, pues de verdad que estamos entendiendo. Pero si para otras personas toman más valiosa otras cosas, pues es un desperdicio su vida. Y un día tendrán que lamentarlo. Por eso decían, los apóstoles pedían mucho esto. Miren, 2 Tesalonicenses 3:1. 2 Tesalonicenses 3:1. Muy bien. Dice: por lo demás, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros, hermanos. Iglesia, oren por favor por nosotros también, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Aquí la palabra glorificada es atesorada. Ahorita lo vamos a ver más claro, ¿eh? Pero así dice: oren, hermanos, por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, como lo fue entre ustedes. Y dice el versículo 2 también, ¿no? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Y así es, ¿eh? Porque siempre cuando se quiere llevar palabra, siempre se va a levantar oposición. Siempre va a haber como aquellos Barjesús, aquellos Elimas, ¿no? Que había un procónsul que Sergio Paulo se llamaba, dice, anhelaba escuchar la palabra de Dios, pero se le oponía un mago, dice, que para que no escuchara la palabra de Dios. Y así había muchos, ¿no? Ahí en Hechos 13:45, Hechos 13:45, dice que Pablo había predicado en la sinagoga un día de reposo anterior y se había llenado, y dice que al siguiente día de reposo, porque aprovechaban estos días que eran los que se llenaban esos lugares para poder regar la palabra de Dios, dice que se juntó casi toda la ciudad, dice el versículo 44, ¿no? Hechos 13:44. Y dice el versículo 45: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, ¿eh? Pablo decía: miren, sigan esto, busquemos al Señor Jesús, y dice aquí, contradiciendo y blasfemando. Rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y claro, esto siempre va a haber, ¿eh? Siempre se va a levantar esa oposición para que la gente no atesore la palabra de Dios. Dirigida esta oposición por el enemigo, claro. Dice el versículo 46:
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, es esto, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablare primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis. Bueno, ya nos dimos cuenta que la desechan, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí nos volvemos a los gentiles. Claro, Jesús los había escogido a ellos para apóstoles de los gentiles. ¿A los dos? ¿Cómo? Sí, ¿sabía usted que Bernabé era apóstol también? Ahí en Hechos 14:14 lo dice claramente, ¿verdad? Cuando lo escucharon, dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo y Pablo, rasgaron sus ropas, ¿no? Pero ahí están dos apóstoles. Y ellos dijeron aquí donde estamos, el 13:46, ¿no? Puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Y el 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación, para salvación hasta lo último de la tierra. Y el 48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Empezaron a atesorar. Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Y vemos nosotros que ellos sí tomaron lo que los judíos desecharon, ¿no? Pero no nos preocupemos, porque claro, amamos a Israel y le bendecimos. Pablo dice ahí en Romanos: primero tiene que entrar toda la gloria de los gentiles, y después vendrá la plenitud de los judíos, dice, entrarán en la gloria. Dios tiene un amor muy especial por Israel, claro, por su pueblo. Y luego todo Israel será salvo. ¿Recuerdan que así dice el versículo? Primero tienen que entrar los gentiles y luego todo Israel será salvo. Bueno, sin embargo, miren, dentro de tanto que se desechaba la palabra de Dios, se le despreciaba, había muchos que pocos, claro, es que esto siempre va a ser así, porque Jesús dijo: el camino angosto, la puerta estrecha, y pocos son los que lo hallan. Pocos son los que vamos a entrar ahí, ¿verdad? Comparado a todo lo que es el número de gentes que hay, ¿no? Pocos serán salvos. Ahí en Hechos 16:14 también estábamos hablando de este tema de el tesoro de la palabra de Dios. Esto también, por eso debemos de orar, para que haya gente que escuche así la palabra de Dios. Dios es el que se encarga de abrir los oídos de las personas, ¿eh? Hechos 16:14 dice: estaban otra vez ahí en Filipos, estaban ahí predicando, y dice este versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, porque esto así es, hay mucha gente que se adora a Dios, tal vez en medio de su ignorancia, de su religión, pero sí lo quieren hacer de todo corazón, y por esa gente debemos orar, ¿eh? Cuando Felipe el evangelista, Dios lo mandó a un camino desierto, dice, y ahí venía un etíope, eunuco, que había ido a adorar a Dios al templo, o sea, ni conocía a Dios, pero había ido a adorar.
y el Espíritu le dijo: acércate a ese carruaje, y ahí le habló y hasta lo bautizó, porque Dios sabe quién le adora, y esos son escogidos de Dios. Esta mujer, dice, adoraba a Dios, estaba oyendo ahí, y el Señor abrió el corazón de ella. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Esta mujer pues andaba tal vez vendiendo ahí los vestiditos que hacía, vestidos finos, buenos, ¿eh? Esa era la buena ropa en aquel tiempo, de color púrpura, así se le decía, ¿no? También. Y andaba ahí, pero empezó a escuchar, como si alguien pasara por acá y se parara en la puerta y empezara a escuchar. Y Dios abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso. Y luego dice el versículo 15, porque a esa misma hora dice: cuando fue bautizada y su familia, es decir, tanto ella como su familia fueron bautizados. Ella y su familia creyeron, y dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. Ella ya se consideraba fiel al Señor, ¿eh? Ya anhelaba. Esto es atesorar la palabra de Dios, ¿eh? Si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, entren a mi casa. Y Pablo y Lucas aquí comenta: y nos obligó a quedarnos. Recuerden que Lucas es el que escribió el libro de Hechos, ¿no? El médico que andaba ahí del equipo de misioneros de Pablo. Entonces nos dijo esto, ¿no? Si ustedes juzgan que soy digna del Señor, que soy fiel al Señor, entren a mi casa. Y ahí se ve un corazón, una obra tan preciosa en poco tiempo hecha en esta mujer, ¿no? Y nosotros podemos ver muchos ejemplos. Vemos a Pablo, por ejemplo. Vemos a el Sanedrín y todos los judíos ahí, los líderes del pueblo, ¿no? Los ancianos, escuchando a Esteban, como les decía, la predicación de Esteban. Dice que Esteban, cuando hablaba, nadie podía contener el espíritu con que hablaba. Pero ellos, dicen que tapándose los oídos dieron gritos y lo agarraron a Esteban y lo llevaron, sacaron a las afueras de la ciudad y lo apedrearon. Imagínense qué tal grado de sordera tenía. Como dice Jeremías, ¿no? Sus oídos son incircuncisos y no aman la palabra. Imagínense, y así ya hay mucha gente. Y ahí andaba, entre todos esos, ahí andaba Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que pusieron su ropa de Esteban, porque lo desnudaron y lo apedrearon, pero pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y de ahí empezó a perseguir Saulo a la iglesia hasta que oyó la voz de Jesús. Fue fuerte y le costó perder la vista cuando se le apareció Jesús, pero de que oyó y cambió todo, ¿no? Cambió su vida. Y así se debe de perder mucho uno por atesorar la palabra de Dios, por saberla valorar. Como dice Santiago 1:21, esto es para nosotros, para nosotros y para nuestro querido corazón. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Esto significa con humildad y anhelo juntos. Eso es escuchar, recibir con mansedumbre, con humildad y anhelo,
la palabra implantada. Algunas versiones dicen la palabra sembrada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice el versículo 22, ¿no? Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. La palabra no puede hacer su obra si no se le obedece, si nada más se le escucha y ya, se acabó. Ser hacedores y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esto es muy especial, cuando dice engañándose a vosotros mismos. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, es que me acordé cuando leí esto, y estaba yo en un equipo de fútbol y en el equipo de fútbol del salón, y con tal de que yo siguiera jugando con ellos, porque jugaba yo bien, me ayudaban a pasar mis exámenes, como ven. Y hasta me pasaban una hojita con las respuestas. Y así fue que terminé la secundaria. Bueno, pasaba yo el examen, pero ¿qué aprovechamiento había con eso? ¿No me estaba yo engañando yo a mí mismo? O sea, si nosotros lo analizamos, y así es esto, así nos dice aquí: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. ¿Para quién va a ser el mal? Para nosotros, ¿verdad? Pero ¿para quién va a ser el aprovechamiento? Para nosotros, si escuchar la palabra de Dios la atesoramos y la obedecemos. Dice Primera de Juan 2:5 también. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, en este verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, el que guarda su palabra. ¿Recuerdan cómo decía Jeremías? Tienen oídos incircuncisos, la palabra les es para vergüenza y no la aman. Pero el amor, imagínense, el amor de Dios ya se perfeccionó en nuestros corazones cuando guardamos la palabra y la amamos, la obedecemos, ¿no? Hebreos 4:1, vamos a buscar. Hebreos 4:1 nos dice también estos versículos: temamos pues. Esta es otra cosa también, aparte de el amar, el atesorar la palabra, también lo debemos de hacer, o como decía, ¿no?, con mansedumbre, recibid con mansedumbre la palabra implantada, con humildad, con anhelo, atesorándola. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque son tiempos de refrigerio, tiempos de reposo para nuestra alma. Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿A qué se refiere a esto? Que la palabra ya quiere hacer su obra, pero que nosotros todavía no la dejemos, ¿no? Y dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio, ¿no?, como a ellos. Está hablando de los judíos, ¿no? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Y la palabra de Dios pues se activa por la fe también. Y yo les decía, la manera de vivir por fe o de andar por fe es
pues comenzar a obedecer. Al obedecer se aplica nuestra fe, se echa a andar la fe cuando obedecemos la palabra de Dios. Miren, este es un ejemplo de esto que nos está diciendo en Lucas 7:28. Lucas 7:28 al 30 sucedió esto tan hermoso pero a la vez triste, porque Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista y estaba mucha gente ahí, escuchándolo. Lucas 7:28 dice, Jesús está dando testimonio de Juan el Bautista. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él, dice el versículo 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y dice el versículo 30, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. En pocas palabras, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los propósitos de Dios para ellos mismos, no siendo bautizados por Juan. Imagínense, aquí está diciendo Jesús, no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista. Y hubo muchos que lo oyeron. Incluso dice que Herodes lo escuchaba atentamente, pero terminó matándolo, cortándole la cabeza. Y aquí dice este versículo 29, todo el pueblo y los publicanos, que eran contados por los peores. En ese tiempo decir publicano era decir pecador, malvado, decir cosas así. El pueblo y los publicanos, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios bautizándose. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios para ellos, cuando no obedecieron o no siendo bautizados por Juan, ¿no? Por eso nos decía, temamos porque no nos pase lo mismo que a ellos. A ellos también se les anunció la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Bueno, vamos a terminar con estos versículos. Isaías 55:10. La palabra va a prosperar cuando la atesoremos, cuando la amemos. Dios dijo estas palabras, Isaías 55:10, porque como descienden los cielos y la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Como una semilla tiene que producir. Dios dice, no volverá a mí vacía, va a ser una obra, hará lo que yo quiero, será prosperada. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto significa, no solamente nosotros tenemos nuestro tiempo para trabajar, el cual Dios bendice también, sino que necesitamos el tiempo para estudiar, meditar y aprovechar la palabra de Dios. Las dos cosas no son necesarias para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros tenemos que amar a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto va a hacer que atesoremos la palabra de Dios. Último versículo, Isaías 11:2. Cuando se anunciaba que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir al mundo, qué hermoso dice este versículo, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Los 7 Espíritus de Dios, ¿verdad? Y dice el versículo 4: juzgará con justicia a los pobres y arguirá, es decir, redarguir, ¿no? Arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Qué nos quiere decir con esto, no? Porque se ve también en Apocalipsis que una espada sale de sus labios, de su boca, dice. Que regirá con vara de hierro, también nos dice la palabra. ¿Qué es esto? Es su palabra. Esa es su palabra. Es esa vara de hierro, es esa espada. Herirá la tierra. ¿Cómo? Cuando Jesús dijo un día: yo no he venido a juzgar. En el tiempo del fin habrá quien le juzgue la palabra que yo les he hablado. Eso es, la palabra de Dios está puesta para todos, pero se tiene que atesorar para que valga. Con el espíritu de sus labios, es decir, la palabra también se refiere, matará al impío. Porque nosotros sabemos que el tiempo del fin, cuando venga el juicio, muchos serán arrojados, dice la palabra, al lago de fuego. Pero ¿quiénes serán arrojados al lago de fuego? Los que no amaron la palabra de Dios, los que no la atendieron. Y esto es, ¿quién lo va a hacer? El Señor matará al impío. Por su misma palabra, la misma palabra que es para bendición, es también para perdición aquellos que la desprecian. Por lo tanto, si tenemos tiempo, y como hoy, estemos así atentos, disfrutando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que para nosotros debe de ser cual tesoro, cual oro fino, oro de Ofir, dice tu palabra, más preciosa, más dulce que la miel que destila del panal, y debe de ser lo mejor para nuestra vida, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra nuestros corazones. Y como dice también tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, quien nos va a guiar y quien nos va a llevar directamente al reino de los cielos, al reino de Dios. Y gracias, Señor, porque somos bienaventurados, ¿no? Nuestros ojos porque ven y nuestros oídos porque escuchan tu palabra. Y te damos gracias por todo lo que se ha hecho por guardar la palabra de Dios. Gracias porque en nuestros corazones es un tesoro tu palabra. Y así como para nosotros lo es, que para mucha gente lo pueda hacer, Señor. Te pedimos, te suplicamos
por aquellas personas que aún no conocen tu palabra, que un día la puedan conocer, amar, atesorar con nosotros. Te damos la gloria y la honra por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.